Bienvenido, bienvenida a la séptima clase virtual de la asignatura Educación Ambiental de la carrera Ciencias de la Educación, segundo año FAFI UNE C Mallorquín. En esta videoclase vamos a profundizar un poco más lo que es la contaminación ambiental. Cómo es que el hombre, la acción humana y los procesos de degradación ambiental afectan al ambiente, al ecosistema, al sistema natural en donde vivimos, nuestro hábitat. Y por ello, la influencia de la actitud o de la actividad del hombre, la actividad humana en el medio ambiente. La acción humana sobre el medio ambiente se puede clasificar en el degradación medioambiental por las construcciones que realiza el hombre, por la sobreexplotación, el manto vegetal sobre el suelo, el agua, la fauna que sobreexplota, para la producción, para la supervivencia, el hombre. Entonces, y la contaminación, ya sea en la atmósfera, las basuras, el agua, la contaminación del agua, del suelo, acústico, nuclear y otros. La degradación ambiental, que es lo que, según este autor, es la desaparición total o parcial de elementos del medio físico. Cuando desaparece completamente el ambiente natural o parcial en un espacio determinado. La expansión urbana es uno de los ejemplos de degradación máximo ambiental, que es la expansión en las ciudades que consumen espacios de valor ecológico y agrario, o sea que no se produce ni plantas ni nada, ¿verdad? Entonces, y todo lo que es la parte ecológica desaparece. Proceso agravado por la aparición de grandes que se va expandiendo en áreas metropolitanas, ¿verdad? Se va expandiendo más y más. O sea, nosotros en las noticias solemos ver los arroyos en las zonas de Asunción, las zonas más pobladas. Incluso acá nosotros en nuestros barrios podemos ver los arroyitos prácticamente sin cauce, algunos llenos de basura. Entonces esos son los procesos de degradación ambiental que sufren también. Tenemos la proliferación también de obras de ingeniería civil que impactan enormemente en los ecosistemas, cortando el tránsito de animales, transformando el hábitat de los animales, destruyen los suelos, afectan el paisaje, también acarrea la presión de escombreras, canteras, un puente, la construcción de una carretera, la construcción de una represa como la que tuvimos, que tuvo su costo e impacto ambiental, dejando bajo agua todo el cauce del lago Iguazú. Es artificial, eso no estaba con agua anteriormente. Con la creación de la represa Itaipú, quedaron bajo agua toda esa parte natural, boscosa de nuestro suelo. Las otras acciones humanas, algunos como los caminos, reforestación con especies no nativas, con especies exóticas, el hacer las antenas crean smog, tienen también su grado de contaminación. La sobreexplotación es la explotación del medio por encima de su capacidad de carga, de producción y regeneración. O sea que se produce ya por encima de lo que puede regenerarse el ambiente. Por ejemplo, la reducción, la deforestación sería la degradación del manto vegetal, deforestación de la cubierta vegetal,
porque la deforestación se puede producir por la incorporación de nuevas áreas de agricultura y pastura para ganadería, incendios forestales, tala para obtener madera. También tenemos mucho nosotros, incluso una mafia aún, nuestros parques nacionales, el tema de la explotación de madera, para madera, disminución de superficies forestales, aumento de la erosión, aumento de emisiones de CO2 y conservar y proteger especies autóctonas a través de la reforestación. Y la erosión del suelo también es una consecuencia de la deforestación y del uso para agricultura, ¿verdad? Por las pendientes que suele haber, las precipitaciones que son torrenciales, se erosiona el suelo, prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas, la deforestación y y ese es el camino para que pueda producirse la desertificación incluso, ¿verdad? También otro tema muy acuciante y que se empieza a sentir en nuestro país también es el agotamiento de acuíferos y desecación de humedales. Muchos de los pozos últimamente, con las lluvias que no son suficientes para volver a reabastecer, y también el mal uso de los acuíferos, del agua dulce que tenemos, está causando ya sus efectos. Todo lo que es la mentalidad de higiene que empieza en el siglo XIX y siglo XX, con el tema de la fiebre, incluso ahora con el tema de la pandemia, es lavarse las manos, es una cultura de higiene, ¿verdad? Para poder evitar estos contagios, ¿verdad? Entonces, mayor consumo de agua también. Obtener nuevas tierras para cultivos es otro tema también de para regadío, es lo que es eso. Y los humedales que también se suelen usar para arroz, para la producción. Entonces es otro. Obras públicas también para la regulación de cauces fluviales y la degradación de la fauna. Con la deforestación sabemos que se va perdiendo también la fauna, ¿verdad? La contaminación es adición de materias nocivas en proporción no asimilables por el medio, materias extrañas al medio y que no puede degradar ese ambiente, ¿verdad? Puede ser tenemos lo que es la contaminación atmosférica, que es presencia de sustancias que habitualmente no se encuentran en la atmósfera, o si lo hacen es en concentraciones inferiores a las que se hallan. Pueden causar daños directos o indirectos a la población. Los principales focos de emisión son las centrales térmicas e industrias, automóviles, todo lo que es calefacción, domésticas. Y los principales contaminantes son el monóxido de carbono, el dióxido, el óxido de nitrógeno y polvo y humo también. Y lo que causa la contaminación atmosférica son la lluvia ácida, el agujero en la capa de ozono, el efecto invernadero y la isla de calor. Cambio climático que lo solemos llamar, ¿verdad? Las lluvias ácidas se producen con la emisión del azufre, el nitrógeno, generalmente de las fábricas, las industrias, y que se mezclan con el vapor de agua, y al mezclarse con el vapor de agua en la lluvia ya sale ácido sulfúrico o el ácido nítrico. Entonces los efectos de la lluvia ácida son, en ejemplo, la República Checa y en una górgola, o sea que tiene incluso la desecación del pérdida de hojas de los árboles. El agujero de la capa de ozono también es una contaminación atmosférica. El ozono es un gas, el óxido
el O3, que se encuentra entre los 15 y los 55 kilómetros de altura. Acá está el ozono, y son lo que sirven para filtrar las radiaciones ultravioletas del sol, y la capa de ozono ha disminuido en su espesor. La reacción del ozono con el cloro de los clorofluorocarburos separa las moléculas de óxido nitroso en oxígeno normal, uniéndose a la restante, el monóxido de cloro. Entonces ahí crea un problema que, según datos con este efecto de la pandemia, se está recuperando porque el hombre no ha salido tanto. Ojalá que sea cierto. El agujero de la capa de ozono puede producir cáncer de piel, catarata en los ojos, perturbación en la vida vegetal y animal. El efecto invernadero, por la similitud existente con un invernadero en el que los cristales le permiten la entrada de energía solar, pero no permiten la salida, con lo que el calor se mantiene en el interior. Entonces entra, y la atmósfera es el papel de los cristales, lo juegan los denominados gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. En circunstancias normales permite mantener una temperatura adecuada para la vida, pero el exceso de gases hace que la capa aumente y por lo tanto la temperatura también, provocando un calentamiento global. El efecto invernadero, para reducir las gases que producen y evitar el calentamiento global, un límite de la emisión de dichos gases en cada uno de los países: el dióxido de carbono, el gas metano, óxido nitroso. Bueno, y en un 2008 se había puesto como meta reducir eso en un 5%, y bueno, el efecto invernadero va aumentando por actividad, la agricultura y todo eso. La isla de calor también es otra fuente de contaminación por el hormigón que hay y otros materiales de construcción que acumulan calor en las zonas. Por ejemplo, en Asunción, cuando uno va, uno siente mucho más el calor, la humedad, es otro ambiente. Entonces eso es islas de calor. Las basuras también, que contaminan el aire, las aguas superficiales y subterráneas y los suelos. Y bueno, por eso es importante la reutilización, reciclar y reducir las basuras. En lo posible hay que ir concienciándonos. Por eso la importancia de la educación ambiental, para que estas prácticas se vayan incorporando en nuestra vida diaria. El de crear la menor cantidad posible de basuras. La contaminación también de las aguas continentales, que pueden ser por los desechos generados por la actividad del hombre, en la parte rural, en la parte industrial o en la parte urbana, ¿verdad?, que son vertidos muchas veces en las aguas. Puede generar eutrofización, la llegada de las aguas de un exceso de componentes alimenticios que favorece el desarrollo masivo de algas, y lo que produce la muerte por asfixia del resto de los seres vivos. Estos son ejemplos es lo que está ocurriendo en el lago Pacaraí, y también la contaminación con metales pesados que vimos hace poco en las noticias, seguramente habrán visto. El lago Cerro también, ahí ya el color es rojo por los metales pesados por la contaminación, ¿verdad?, la curtiembre, industria, el hombre nuevamente, ¿verdad? La lixiviación también contamina las aguas continentales, serían las aguas subterráneas, las que están debajo de nuestros suelos, que son los continentes.
que también ha contaminado mucho por la acción del hombre en los últimos tiempos. Para solucionar los problemas de la contaminación de aguas subterráneas, el tratamiento de aguas residuales previo a su incorporación en la red hidrográfica. Las aguas marinas también, nosotros no tenemos agua de mar, ¿verdad? No tenemos costa del mar, pero también se contaminan, ya sean por efecto de pérdida de petróleo, porque el petróleo se transporta a través de barcos en el mar, vienen de la zona de los países árabes generalmente. Entonces, si hay un derrame, perjudica muchísimo. Habremos visto noticias y cómo es la pérdida total, incluso muchas veces de kilómetros de vida marina. Y este es un ejemplo de lo que puede pasar. Los suelos también se contaminan o se dañan por la actividad agraria o por de la industria o por las mismas urbanizaciones, por las que actualmente son completamente no planificadas, los barrios, las construcciones de casas no planificadas en lugares que no se recomienda que se haga una población o se edifique edificios. Se está edificando la proliferación de las estaciones de servicio, que son también fuentes contaminantes. Incluso en la zona central ya se comprobó la alta contaminación de la fuente de sus venas de agua subterránea. Entonces, el acuífero Patiño, por el exagerado número de estaciones de servicio, porque ellos tienen sus tanques de combustible en el suelo, debajo del suelo. Entonces, si hay una pérdida y si hay demasiada y la va acumulándose eso, entonces ya va generando un impacto y la contaminación acústica, que también del ruido es de 65 decibelios, y por el aumento del tráfico muchas veces hay también zonas que no hay más ni pajaritos, ¿verdad? Y la nuclear, bueno, en esto tampoco nosotros tenemos fábricas o lugares donde se trabaja con la parte nuclear, pero incluso en Argentina, cerca de nuestras fronteras, se quiso instalar y fue también una lucha para que eso no ocurra, por las problemáticas que pueden crear. Entonces, la clase de hoy se va a tratar sobre esta videoclase, y vamos a tener en la tarea algunas preguntas para responder en base a lo que han escuchado y visto en las diapositivas. Responder algunas preguntas, y les felicito a las personas, a los alumnos que se están esmerando en continuar con este sistema en que nos ha tocado de trabajar. Les agradezco que estén poniendo el empeño, la fuerza, las ganas para seguir. Ya falta poco nuevamente para que terminemos el año académico. Entonces vamos a ir la materia en sí, la educación ambiental, en los años anteriores, en tiempo no de pandemia, teníamos proyectos para ejecutar, ¿verdad? Proyectos educativos de clase que empezábamos desde el comienzo de año hasta el final para ejecutar
algunos de los ejemplos que tienen ahí es en el centro de la facultad, ¿verdad? Es los bancos que tienen ahí enfrente, es el parquecito ahí que tienen ahí enfrente, con la zona del jardín. Después tienen como ejemplo la arborización ahí en el costado del lado sobre Bruno Ote. Y se volvió a repintar, eso ya había hecho otro grupo, el cartel que está por la pared, pero y le pusieron luces LED. Entonces hermosamiento, y también se hermoseó la clase del segundo año de educación ambiental, del segundo año, ¿verdad?, de ciencia de la educación el año pasado, como parte también de la importancia del ambiente, cómo afecta para la buena educación, o sea, la buena recepción de información durante las clases, como ayudas. Son algunos ejemplos y de lo que veníamos haciendo, pero con este sistema este año no hemos podido ejecutar nada de proyectos. Vamos a ir viendo por lo menos cómo son las partes ya lo que ya vimos, el parte de diagnóstico ambiental, entonces vamos a ir ampliando un poco más ya sobre base de proyectos, porque también se trabaja mucho con proyectos de educación ambiental para la vida docente, ¿verdad?, para emplear un poco estrategias de involucrar a los chicos, adolescentes en el ámbito ambiental en la academia. Y muchísimas gracias por vamos a estar encontrándonos en la próxima video clase virtual. Hasta pronto.